igual siguiendo el tiempo como se ha estado haciendo. Uno de ellos se llama Retrovisor 2020 y el otro Los Siete Apóstoles. Retrovisor 2020, una serie de narrativas. Bueno, los dos tuve la oportunidad de hacer un texto para presentarlos y los hemos presentado allá en la ciudad de Querétaro, en el Centro Cultural Gómez Morín, y el día de hoy, bueno, están aquí en San José Iturbide, y bueno, vamos a escuchar. Primero vamos a escuchar al maestro Genaro, quien nos va a empezar a hablar de su libro Retrovisor 2020. Buenas tardes a todos ustedes. Un gusto estar aquí en esta tierra vecina. Yo soy originario del Pinto, Santa Rosa, Jauregui y Querétaro. Tardé 30 años en decidirme a escribir un libro y lo escribí dos en la época de pandemia. Hice el recuerdo en retrovisor de lo que platicaban los abuelos, de lo que platicaban los papás, e hice una recopilación. El siguiente libro, que son Los Siete Apóstoles, Judith me hizo favor de ilustrarlos con algunas fotografías y ella va a comentar Los Siete Apóstoles. Yo voy a leerles algo de lo que es Retrovisor 2020. Retrovisor 2020 nos habla un cuento de los del Cerro. Los del Cerro era un grupo de gentes que amenazaban, violentaban a las comunidades rurales, sobre todo a los jornaleros que querían su tierra cuando estaban conformando los ejidos. Y ahí mi abuelo participó y algún día uno de mis tíos me platicó y escribí este cuento. La noche estaba quieta, la oscuridad aumentaba su intensidad sobre el caserío. Solo algunas casas se veían iluminar con algunos cabos de vela, mecheros a base de petróleo, algún material incandescente que pudieran iluminar. Eran los años 30, no había electricidad. Eran los últimos días de junio, pues las lluvias empezaron a llegar. Casi todo el temporal estaba sembrado por los jornaleros de la hacienda de San Antonio. Muchas rancherías pertenecían a este lugar. Trabajaban las tierras del hacendado por un mísero jornal. Las yuntas, los aperos, el yugo y el arado, todos los instrumentos de labranza eran del señor feudal. La gente de las rancherías estaba harta de trabajar. Eran 3, 4 generaciones que vivían en esa situación. No eran dueños de sus tierras, solo les asignaban un pisaje para edificar su casa con adobe, piedras, tejas o algún otro material. En esa ranchería les autorizaron 2 molinos de nixtamal y 2 pequeñas tiendas para comprar algunas cosas. No había mucho dinero, el trueque era casual. Eran más de 9:30 de la noche, las gentes empezaban a apagar las luces y llegaba la oscuridad de una manera letal. La quietud de las noches se rompe con un violento galopar. Eran muchos caballos que se escuchaban entre las penumbras, retumbaban al golpear ese camino de tierra dura. Las piedras y la gravilla rebotaban de las pezuñas del animal. Los perros ladraban fuerte. La gente temerosa se escondía en las nopaleras donde amarraban a los animales de los mezquites, granjeros, guisaches. Algunos tenían borregas, chivos o cerdos que les hacían su corral, allí en el traspatio para consumo familiar. Uno de ellos era Francisco, el molinero del lugar. Tenía su corral una pequeña poza que brillaba con la luz de la luna. Los patitos se escondían entre los carrizos, los perros ladraban y ladraban por el galopar de los caballos. Las gallinas dormitaban entre los brazos de los mezquites. Poco a poco se escuchaba el arribar de los caballos. Los perros intensificaban los ruidos y los perros de los habitantes se unían en aquella sinfonía de terror. Eran más de 20 jinetes que venían por la orilla del estanque, ahí donde había muchos magueyes y pocos garambullos. Bajaban los del cerro. Hartos del alboroto, el machete de uno de los jinetes acabó con los ladridos, cortando la cabeza de uno de los perros. Solo un aullido lastimero se escuchó. Se detuvieron en un tentajón con poca luz y paredes de adobe. Uno de ellos, que parecía el jefe de esa gavilla de bandoleros, con una voz aguardentosa gritó: «Oye, Francisco». Y ahí empieza el cuento, que son precisamente los del cerro que llegaban a amedrentar a la gente para que no tuvieran acceso a sus parcelas en la conformación de los ejidos de Santa Rosa. Santa Rosa se ha conformado por 14 ejidos y esos 14 ejidos no se formaron de una manera sencilla, sino que algunos tuve la oportunidad de escuchar un testimonio donde una señora me platicaba que su abuelo fue sacrificado, fue colgado cuando fue comisariado ejidal del ejido de Montenegro.
e inclusive dice que durante 3 años los estuvieron persiguiendo a su familia para exterminar a la familia del comisario de Ejidal, e inclusive dice que la hija más pequeña de ellos tuvo que nacer en el cerro, porque era tanto el odio de esas personas para justiciarlos. Y me platicó algo que yo no sabía. Yo de chico iba a una lomita que limita con Pinto, Pintillo y Montenegro. Yo iba a cortar chilitos, guamichas y garambullos, y yo de niño veía 15, 20 cruces y nunca supe la respuesta. Ahora ya de viejo, ese día que la señora me platicó, dice, ahí sacrificaron a los del cerro, ahí los fueron a matar los del ejército, y ahí se acabó la gavilla de bandoleros de esa época. Este y otros cuentos hablo en Retrovisor 2020. Se llama Retrovisor 2020 porque son 20 cuentos, son 20 relatos, y fue en el año 20. Tardé 30 años en decidirme a escribir mi primer libro, y ya cuando tuve 60 años y vino la pandemia, y dije yo, en vez de estar peleando con la mujer, pues mejor me dedico a escribir. Y aquí está mi esposa que siempre me estuvo apoyando en ese tipo de escritura, en ese tipo de vivencias, y que es mi mejor crítica. Cedo el espacio a Judith para que nos hable de mi segundo libro, que son Los 7 Apóstoles. Así es, pues primero que nada quiero agradecer a la invitación a este evento. Como persona activa dentro de la cultura, dentro del arte, pues me resulta muy grato el día de hoy estar aquí y pues compartirles de estas dos obras, como bien lo comentaba el profesor Genaro. Ambas tienen una base histórica que tiene que ver con Santa Rosa Jáuregui. Santa Rosa Jáuregui y San José, creo que a lo largo de la historia han estado como en interacción, Entonces, pues también es muy grato pues venir a hablarles o compartirles un poco de la historia de Santa Rosa Jáuregui a través de estas literaturas que, si bien son cuentos o narrativas mexicanas, tienen una base histórica derivado de testimonios después de hablarse con la gente en Santa Rosa. La segunda obra del profesor Genaro es precisamente Los 7 Apóstoles, que igual nos ubica en Santa Rosa Jáuregui en los tiempos de la Guerra Cristera, y pues nos habla también de cómo el día de hoy se habla de ejidos, seguramente en San José tienen los propios, pero no conocemos lo que les costó realmente. Nos hablan a lo mejor de revolución, a lo mejor pero en realidad pues no sabemos cuánto costó el que el día de hoy tengan estos ejidos, ¿no? Ambas localidades. Me tocó acompañar este texto con la fotografía. Obviamente las fotografías son hechas son contemporáneas. Lamentablemente pues no podemos acompañar el texto con imágenes de la época. Sin embargo, bueno, pues pretendemos contar de manera visual o acompañar de manera visual estas letras. Y pues básicamente es lo que les puedo compartir. Y de la dinámica, ok. Traemos 4 libros de la segunda obra del profesor para regalarlos, pero bueno. No sé, Jesús, que nos diga. Sí, Jesús, ayúdanos con la dinámica. Bueno, pues vamos a hacer preguntas, ¿no? Yo creo que es lo más común. Y yo creo que la primera pregunta para obsequiar el primer libro sería si alguien nos puede decir qué es un ejido, si alguien ha escuchado acerca de qué son los ejidos, ya que estuvo presente dentro de las dos obras, que incluso en Los 7 Apóstoles hay una narrativa donde incluso entra Charcas, bueno, doctor Mora, ¿no? Por ahí también en este trajín de los arrieros y demás. ¿Alguien sabe qué es un ejido? Pues para que se lleve el primer libro. Una más fácil.
que estamos celebrando el día de hoy. El día del libro. Pásele de una vez. Fueron dos, allá su compañera de Mauricio también contestó, entonces pásale, Angie. Un aplauso. Y este es para ti. Ahí está. Bueno, y vamos a hacer una pregunta más. Preguntamos. ¿En qué época está situada? ¿Alguien sabe en qué época está situada todas estas historias de los del cerro? Digo, aquí en San José también hay hay muchas historias de los del cerro. Alguien que quiera participar. Arturo, ya el cubreboca no deja que salga la palabra, pero ya vi cómo se infla. Bueno, la época cristera para empezar. Sí. Así es. Pues pásale, Arturo. Ya es ventaja. No, de Mira. rato. Y aquí tenemos dos ejidos, Gracias. Álvaro Obregón. Dos ejidos. Sí, Álvaro Obregón y acá lo que es la parte de la Alameda. Sí, y 4 haciendas. Perfecto. Muy bien. Gracias. Y tenemos uno más. ¿Qué son los arrieros? A ver. Ya no se vale, Arturo, que lo digas dos veces. Deja que... Mirna, ¿qué son los arrieros? A ver acá. Así las personas que han ganado. Pues, un aplauso más. Bueno, y con esto terminamos la presentación de los 7 apóstoles y Retrovisor 2020. Un aplauso para el maestro Genaro y para Judith, que el día de hoy también nos acompañó. Pues a continuación vamos a escuchar a alguien muy fresco también de aquí de San José Iturbide.